Cuán bienaventurados aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones así. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ahora tiene el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará a esta saga. Tú eres mi santo demonio. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los errores del impío, pero que confían en el Señor, la misericordia. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Las voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Estas son las palabras de David, consignadas en el Salmo 32. David, un hombre que conoció y disfrutó de una íntima y estupenda relación con Dios. Un hombre que también conoció la oscuridad y la tristeza del pecado. En este salmo que vamos a ver esta noche, David, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja alguna comprensión, algún entendimiento sobre qué es esto de la confesión. El mecanismo ideal para mantener nuestro corazón sintonizado con el corazón de Dios. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque tú en tu inmensa misericordia nos bendices. Tú, siendo aquel a que hemos ofendido, nos buscaste, Señor. Tú que nos amas, tú que perdonas, Señor. Que en esta noche podamos aprender un poco más sobre este tema que damos por hecho, Señor, pero que raras veces meditamos profundamente. Que mis palabras sean tus palabras, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en mí y en mis hermanos. Me ministre a mí y a mis hermanos, para que tú seas glorificado, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar a entrar en el tema del Salmo 32, vamos a estar haciendo un uso del Salmo 32 y el Salmo 51, que son dos salmos hermanados. Entonces explico por qué. Pero normalmente nos pasa que cuando queremos comenzar a meditar en un asunto específico, en un tema específico, tenemos problemas para definir conceptos. Por ejemplo, hablamos de el tiempo y usamos el tiempo todas las veces, todos los días. Pero cuando vamos a definir el tiempo no sabemos muy bien cómo definirlo. Igual pasa con el amor. Experimentamos el amor, hablamos del amor, pero cuando tenemos que definir qué es amor, no sabemos muy bien qué pasa. Algo parecido pasa con la confesión. La Real Academia de la Lengua define la confesión o el acto de confesar como el acto de reconocer y declarar algo respecto de uno mismo o de una situación, como expresar voluntariamente actos, ideas, sentimientos verdaderos. Uno no puede confesar algo que es falso. Uno siempre confiesa algo que es verdadero. Sin embargo, en las Escrituras encontramos dos formas de entender la confesión. Voy a ir rápidamente, porque es una parte introductoria, a dos versos para explicar una forma de entenderlo y luego otros dos versos para explicar la otra forma.
Vamos a Romanos, muy rápidamente, Romanos 10, 9 al 10. Dice, Romanos 10, 9 y 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a Mateo 10:32, rápidamente. Dice el Señor Jesús, palabra de Él. Dice Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos dos versos nos hablan entonces que este tipo de confesión que se ve reflejada en estos dos versículos es el reconocimiento de ciertas verdades divinamente reveladas acerca de la obra, el carácter y la naturaleza de Dios. Confieso que Jesús es Señor. Es este tipo de confesión que vemos en este tipo. Y el otro tipo de confesión sobre el cual nos vamos a extender esta noche es el que encontramos en dos textos que vamos a estudiar en profundidad hoy. Uno es Salmos 32:5. Salmo 32:5. Estoy utilizando una Biblia que no suelo utilizar y me cuesta encontrar. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi corazón. Perdón, la maldad de mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones. Luego tenemos uno muy conocido, que espero que lo digan de memoria, primera de Juan 1:9, que dice, Él es fiel, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Si confesamos, de vuelta, tenemos el término confesar. Entonces, en estos dos versos, vemos la confesión como el reconocimiento de la culpabilidad por el pecado, entendido particularmente como la ofensa contra Dios. Entonces, tenemos la confesión por un lado como la declaración o afirmación de una verdad divinamente revelada, y la confesión como el reconocimiento de transgresión y de pecado, que es sobre lo cual nos vamos a concentrar esta noche. Y espero no tomarme mucho tiempo. La última vez que hablé en público tenía 20 años y pude defender mi tesis y duré 3 horas. Así que espero no romper el récord. 4 de diciembre. Sí, vamos a entrar en materia. Organizados los conceptos, vamos a entrar en materia. Salmo 32. Vamos a ver 5 cosas sobre este salmo. 5 enseñanzas que podemos sacar de este salmo para nuestra vida. 5 puntos importantes. Dicen los versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No voy a tardar demasiado en estos 2 versos iniciales, que son el primer punto, porque lo vamos a tomar al final. Pero con lo que quiero dejarles como una abrebocas respecto a estos 2 primeros versos, es el hecho de que este Salmo, el 32, y el Salmo 51 son 2 salmos que van juntos. Muchos comentaristas creen que el Salmo 32 es el desarrollo del verso 13 del Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo que habla sobre Betsabé, que fue concebido a raíz del asunto de la Betsabé, el asunto con Betsabé. Y este Salmo 32 es el desarrollo. David dice en el Salmo 51 que te enseñaré de tu verdad. Después de esa experiencia que vivió, este Salmo es esa enseñanza. Así que no quiero extenderme demasiado, pero fíjense, este es un salmo que está concebido en una situación de pecado tremendo, después vamos a verlo bien, pero de un pecado terrible. La mancha negra
en la vida de David. Sin embargo, utiliza una palabra muy singular: bienaventurado. Y si se fijan en el último verso, habla de justos y rectos. En un salmo concebido en medio de una situación terriblemente oscura, a raíz de una situación terriblemente oscura, y David utiliza el término bienaventurado, justo, recto. Esa aparente contradicción en este salmo es la riqueza, justamente, la mayor riqueza de la enseñanza de la confesión. Entonces, en primer lugar, la confesión nos recuerda: somos justos, bienaventurados y rectos. Ya lo sabemos mejor. Vamos al segundo punto. Versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El segundo punto es que no confesar trae consecuencias espirituales, emocionales e incluso físicas. Fíjense cómo arranca este verso. Dice: mientras callé. Callar es lo contrario a confesar. Mientras callé. ¿Y qué era lo que callaba David? ¿Qué era lo que estaba callando David? Claro, ¿cuál es la situación? Creo que todos, no sé si todos conocemos, creo que sí, la historia de David y Betsabé. Una situación, resumidísimamente hablando, una mujer, estaba David en la terraza haciendo nada, teniendo que estar en la guerra, estaba haciendo nada en la terraza, ve a una mujer bañarse, muy linda la mujer, encima supongo que desnuda. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es la mujer de tu oficial, Urias. No importa, dámela. ¿Qué pasa? Llega esta mujer a palacio, David tiene relaciones sexuales con esta mujer, fruto de lo cual queda embarazada. Tiempo después, le mandan un mensaje: che, estoy embarazada. El esposo de esa mujer no estaba en la guerra, así que no había forma de justificar ese embarazo. ¿Qué hizo David? David, preocupadísimo por la situación, le dice manda a llamar al esposo de esta mujer que se llama Urias. Vení. El plan de David era: lo invito acá, lo invito al palacio, le doy de comer, le doy de tomar, le digo, anda a dormir con tu mujer para que esté con su mujer esa noche y poder justificar el embarazo, calculó. Y lo intenta en una ocasión, no lo consigue, lo intenta, no lo consigue. ¿Qué hace David? Al final se desespera. ¿Por qué? Porque no sabía cómo, porque entre más pasara el tiempo y este hombre rehusara entrar a la casa a dormir con su mujer, no había forma de justificar el embarazo de Betsabé. ¿Qué hace este hombre? Lo llama a Urias de vuelta y le da un mensaje a Urias para que se lo entregue a su superior, y en ese mensaje le dice David a su superior: cuando la guerra recie, dejad a Urias adelante para que sea muerto en el combate. Urias llevaba en su mano su sentencia de no soy. Pasa la guerra, muere Urias, le avisan a David. Bueno, y la guerra se muere, y se muere. ¿Qué vamos a hacer? Mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi comida durante todo el día. ¿No sabía David había cometido adulterio? ¿No sabía David que Betsabé era la mujer de otro hombre? ¿No sabía David que Betsabé iba a ser apedreada si se daban cuenta de su adulterio? ¿No sabía David que era el autor intelectual de la muerte del esposo de esta mujer? ¿Qué pasaba en el corazón de David? ¿Qué pasaba en el corazón de David? ¿Cómo fue que llegó a esto? ¿Qué mecanismos psicológicos, qué justificaciones, qué excusas tenía David en su mente para cubrir un pecado con otro pecado, para callar? ¿Acaso pensaba David que Dios no sabía lo que estaba sucediendo?
David estaba protegiendo a una persona. Yo, el rey, yo, el que escribe los salmos más lindos, el que tiene una relación con Dios, ¿cómo que van a decir? Yo, el rey, cometí adulterio, encima maté directamente a un hombre inocente. Vergüenza. Vergüenza. La vergüenza que nos produce cuando pecamos. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos sin vivir todo el mundo. Todos nosotros, en circunstancias como estas, en que no hablamos lo que nos pasa, por vergüenza, por lo que nos pasa. Recién estamos hablando de este chico que le comenté, no habla por vergüenza. Cada momento de silencio de nuestra vida, en nuestra relación con Dios respecto de las cosas que vivimos, es un paso más en el endurecimiento de nuestro corazón. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque día y de noche su mano sobre mí, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor y se quedó desde verano. El Espíritu Santo estaba todos los días diciendo a David, ¿sabes lo que hiciste? ¿Por qué no lo confesas? ¿Por qué tenés más miedo de lo que digan los hombres de lo que diga yo, el Señor? ¿Tanto miedo tenés a las consecuencias de un pecado que vos cometiste? ¿Tenés más miedo de eso que de mí? Yo que soy tu Dios y que te perdono. Una bola de nieve se armó para encubrir un pecado. Y él ya pensó que en un momento que con la muerte de este hombre iba a zafar de todo esto. Pensando, no sé, si acaso el perdón de Dios se lograba por medio del tiempo, por dejar de pasar el tiempo. Dios se va a olvidar en un par de tiempo, en un par de meses de esta situación. No, Dios no se va a olvidar. Si no lo confiesas, el Espíritu Santo te va a recordar día y noche y va a grabar su mano sobre ti respecto de ese tema. Porque busca que tu corazón esté sintonizado con el corazón de Dios. Y no fue sino que hasta que David tuvo que ser confrontado públicamente por medio de Natán, en que David entendió que había cometido un pecado grave. Y a veces somos obstinados en nuestro caminar. Hasta que alguien viene y te dice, lo que estás haciendo está mal. Y te lo dice no para avergonzarte, sino para ayudarte a entrar de vuelta en razón. Qué peligrosa que es la vergüenza. ¿Cómo nos lleva a ocultarnos y a insistir en un camino que nos lleva a la destrucción? ¿Por qué callamos? Conozco a un hombre que vivió 53 años casado con nosotros. Y en esos 53 años casado, durante 15 años estuvo en una relación adúltera con mi y nunca lo vi. Y vos y yo estamos exentos de esto. Ninguno está exento. Punto 3, verso 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión genuina presupone la humildad.
Siempre digo que este verso es la versión antiguo testamentaria de Primera de Juan 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es interesante que nos detengamos en esto un poco, porque gramáticamente hablando, morfológicamente hablando, la palabra utilizada que se encuentra en nuestro texto como confesar en el texto de Salmos en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea se usa, es yadao, que significa reconocer. La palabra que es traducida como confesar en Primera Juan viene del griego como lo que significa decir lo mismo de que otra persona, estar de acuerdo con otra persona. Entonces la confesión es estar de acuerdo con Dios. Y es mucho más rico si entendemos este versículo de Juan, 1 Juan 1:9. Dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo. A veces, para entender mejor un concepto, tenemos que buscar sinónimos. Un sinónimo de fiel puede ser constante, confiable, consistente. Un sinónimo de justo puede ser ecuánime, imparcial. Entonces podríamos decir que Dios es constante, confiable, consistente, ecuánime, imparcial en perdonar nuestros pecados que confesamos. Si meditamos bien, esas son características de la naturaleza de Dios. El perdón de Dios está basado en su naturaleza. En su naturaleza. ¿Por qué Dios es fiel y justo para perdonar? Porque alguien más se apagó. La ira que merecía David por su pecado la había pagado al Señor. Una tarjeta de crédito futuro. La ira que merece tu pecado, mi pecado, se fue pagada por alguien. Por eso, el perdón está garantizado, porque alguien llama, y la consecuencia natural de la confesión dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor si tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es una práctica de ponernos de acuerdo con Dios todos los días. A veces llegamos a la noche y decimos: Señor, gracias por el día de hoy. Señor, gracias por las actividades. Señor, gracias y perdona mis pecados. Si ofendí a alguien, amén. Eso. Y no nos sentamos un ratito a meditar nuestro día. Y le pedimos y hacemos una confesión express, una confesión automática, que muchas veces ni siquiera sabemos por qué estamos confesando. No sabemos. Que sí, perdón. Es una necesidad ponernos de acuerdo con Dios todos los días. La confesión restablece y fortalece la comunión con Dios. Punto cuarto, versos 6 y 7. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas nos llegarán estas a él. La confesión nos reasegura el continuo amor de Dios y su fidelidad. Este verso arranca con una palabra: por esto. Es un conector con lo que viene atrás. ¿Y qué es por esto? A raíz de la fidelidad de Dios en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad y de nuestras transgresiones, a causa de la fidelidad de Dios, a causa de la justicia de Dios en perdonar nuestra maldad, es que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Santo.
El apóstol Pablo se cansó de tratarnos de santos en el comienzo de sus cartas. A los santos que están en Roma, a los santos de Corinto, a los santos que están en Galacia, a los santos de Éfeso, a los santos. Hermano, santo no es alguien que no ve. Santo es alguien que está apartado para Dios. Por eso todo santo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esas a él. David tenía en su mente el juicio que él conocía del diluvio entre las muchas aguas, fueron el juicio divino para el pecado de la humanidad. Y acá lo está trayendo a la memoria, diciendo, no hay condenación para ninguno que está en Cristo Jesús. Es una versión antiguo testamentaria de esto que encontramos en Romanos 8:1. David nos anima a que busquemos a Dios en oración, en confesión, teniendo la certeza de que nuestros pecados serán perdonados si nuestra confesión es genuina, porque el perdón descansa sobre su naturaleza y no de mí. Y porque si estoy en Cristo Jesús, entonces no tengo que temer porque no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Dios, que es mi juez, en ese momento es ahora mi amigo a causa de Cristo Jesús. Vamos viendo por qué David dice que es bienaventurado. Ahora este salmo que es siendo bienaventurado, aquel cuya tradición es para mí. Tú eres mi refugio. Verso 7. Me guardarás de la angustia. Un cántico de liberación maravilloso. No solamente es el Dios que te perdona, que te limpia el maldad. Es el Dios que es tu refugio. Es el Dios que canta cánticos de liberación. No es cualquier cosa. Es el Dios que te ama. Es el Dios que no escatimó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y vida eterna. La confesión nos asegura el amor continuo de Dios. Quinto punto, verso 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, sin corazón humilde no hay manera de recibir la dirección y la ayuda del Señor, la enseñanza del Señor. Es imposible. Un corazón orgulloso lo escucha. Un corazón orgulloso es obstinado. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Sobre ti, Jesús. La confesión nos habilita a acceder a la enseñanza de la dirección de Dios. Y para esto Dios, David, inspirado por el Espíritu Santo, hace un ejemplo, como si lo dijese el Señor: caballos saben mundos. Lo que dice es que para ti, para mí, como creyentes, lo racional es que nos acerquemos a nuestro Dios por todo lo que venimos diciendo. Mientras que lo irracional es que nos alejemos. El cabestro y el freno son los elementos usados para avanzar el caballo. Son los elementos que tienen dos propósitos principales. El primero es que el caballo confíe en el jinete. Se deje tocar, se deje maniobrar, manipular. Y el segundo es que el caballo aprenda a entender las instrucciones del jinete.
cuando debe ir más rápido, cuando debe parar, por dónde ser dirigido. Y lo natural que nos sale a nosotros es esto, el cabestro del freno. Estaremos llevados por nuestro propio entendimiento. Lo que el Señor nos dice es, no entiendo por qué, sabiendo cómo soy yo, cuál es mi naturaleza, vos te vas, te ocultas y no vienes a mí. No seas como el caballo, como el asno, que no tienen entendimiento. Y te tengo que sujetar de la peor manera, por medio de aflicción, por medio de situaciones difíciles, por medio de dificultades, para que vos te acerques a mí y para que vos confíes en mí, y para yo poder dirigirte por el camino. Tengo que utilizar las herramientas más dolorosas. ¿Por qué tengo que hacerlo? Es lo irracional. Lo racional es que si tú eres hijo mío, vengas a mí, confianza ante el trono de la gracia y sea misericordia. Es tremendo esto. Es tremendo, porque delata nuestra tendencia carnal a vivir nuestra vida a nuestra manera, a manejarnos según nuestro propio entendimiento. Y el Señor en su amor utiliza, ¿sabes? ¿No? Dios desea nuestra santificación. Pero también es cierto que necesita contar con un corazón humilde. Por 20 años, yo viví según mis propias consideraciones y pasé muchas cosas difíciles. Aún siendo cristiano, pero he tentado seguir haciendo o a llevar mi vida de una manera que no me agrada a Dios. Ninguno de nosotros está exento de actuar como un caballito con una unidad. Ni vos, ni yo. No seáis como el caballo, como el burro, que no tienen entendimiento. Los arreos incluyen vida, pero para sus padres, porque si no, no se hace. Y David concluye: muchos son los dolores de mi vida. Verso 10. Perdón, yo siempre estoy pensando en la otra versión. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová me rodea la misericordia. Esta expresión, más el que espera en Jehová, otras traducciones la traducen más de la redundancia como el que confía. Es una forma como más, la podemos entender, lo podemos entender mejor el concepto. Mas el que confía en el Señor, en misericordia de la. Dice al que confía en el Señor, no dice al que no peca, la misericordia de la. Dice al que confía. Al que confía en qué. Al que confía en que Dios es fiel y justo. Al que confía en que Dios te puede dirigir mejor de lo que vos mismo te puede dirigir. En que Dios te puede aconsejar mejor de lo que vos mismo te puedes aconsejar. Al que confía en que el amor de Dios es continuo y no cesa. Está basado en su naturaleza y no depende de nosotros. Al que confía en que poner por encima su comunión con Dios en lugar de las apariencias es más importante. Al que confía en el Señor, la misericordia. Sí, mi hermano. Que la vergüenza nos lleva a ocultarnos. La vergüenza de las cosas que hacemos que nadie sabe. Que mantenemos en oscuridad. Y nos avergonzamos ir delante de Dios.
Porque nuestra cabeza es como si dijéramos, como si Dios nos dijera cuando nos queremos acercar a Él, otra vez vos acá con la misma historia. Es que no te cansas de venir con la misma historia, otra vez lo mismo. Y la vergüenza lo destruye. Si conoceré esto, por favor. No es sorpresa para Él. Dios ya conocía lo que ibas a hacer. No lo vas a escandalizar, te lo puedo asegurar. No es sorpresa. Nadie puede amar lo que no conoce. Y sin embargo, Dios te ama. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te sentís un reincidente serial? ¿Te cansás por luchar con algún pecado, alguna conducta que te cuesta, que por más que procures te cuesta horrores dejarlo? No sos el único. No lo sos. El Señor lo sabe. El Señor ve el corazón tuyo. Y dice la palabra, segunda Crónicas 16:9, que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente sucio. Hermano, no te desanimes, que la vergüenza no te juegue una mala pasada para gritarte y no venir a Dios sin confesión. Hermanos, Dios no te ama por como debería ser. Ninguno de los que estamos acá es como debería ser. Dios te ama. Ojalá nos acordáramos de esto todos los días. Porque somos bienaventurados. Porque nuestras transgresiones han sido perdonadas y nuestro pecado ha sido cubierto. Somos bienaventurados porque el Señor no nos culpa de iniquidad y en nuestro espíritu no hay engaño. Somos bienaventurados y la misericordia nos rodea. Porque confiamos en lo que Dios dice de Él y de nosotros. Yo te animo, hermano, a que practiques esto todos los días. No es fácil. En 15 días veremos la confesión pública, que es otra cara de esta mañana. Pero te animo. Y como dice David, alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. ¿Por qué? Porque cuando confesás y cuando tu actitud diaria de tener el deseo de tener tu corazón sintonizado con el corazón de Dios, te hace un cristiano recto de corazón, te hace un hombre recto, una mujer recta de corazón. Somos santos. No lo digo yo. Cultivemos esto, hermanos, y aprendamos humildad para poder tener acceso a las bendiciones y la misericordia de nuestro Dios. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno. ¿Qué haríamos, Señor? Tú, Señor, has hecho todo para acercarnos a ti. Nos has buscado en medio de nuestro pecado, de nuestra transgresión. Nos diste vida eterna. Y aún tú, Señor, sabiendo que mientras estemos en este cuerpo, pecaremos, has dispuesto todo para que nuestro corazón esté
sonando con tu mismo latido, Señor. Danos la humildad, Señor, para caminar día a día contigo, haciendo lo mismo que tú dices, examinando nuestros corazones y nuestros días en humildad, Señor. Bendice a mis hermanos y glorifícate, Señor, en tu palabra y en nuestras vidas. Cristo Jesús.